En el nombre de la decencia y la moral de esta honorable ciudad, el Consejo decreta que Elena Valero, habiendo manchado su nombre y el de su familia con actos de libertinaje, sea expulsada de inmediato y para siempre de los límites de Santa Clara. La voz del alcalde, un hombre cuya piedad era tan pública como sus negocios eran turbios, resonó en la plaza abarrotada. Cayó como una guillotina sobre el murmullo de la multitud. No hubo juicio, solo una sentencia leída ante un mar de rostros que hasta hace poco le sonreían en la iglesia o la saludaban en el mercado. Ahora, esos mismos rostros la miraban con un desprecio voraz, con una morbosa satisfacción. Vio a las hijas de las amigas de su madre, muchachas con las que había compartido secretos y risas, ahora escondiendo sonrisas crueles detrás de sus abanicos. Los hombres que antes la miraban con respeto, ahora la desnudaban con ojos lascivos, como si su deshonra les diera permiso para codiciarla abiertamente. El mundo ordenado y predecible de Elena se había hecho añicos, reemplazado por una pesadilla pública. Un guardia la tomó bruscamente por el brazo, sin delicadeza alguna, y la arrastró entre la multitud, que se apartaba como si temiera contagiarse de su pecado. Las puertas que la vieron nacer se cerraron para siempre. Un sonido hueco y final, como el de una tapa de sepulcro sellando su pasado. Se quedó fuera de las murallas, sola, con el eco de los insultos todavía resonando en sus oídos. El decreto arrugado en su mano era la única prueba tangible de que su vida anterior había existido. La declararon impura, y mientras la ciudad le daba la espalda, su único crimen era llevar en su vientre el fruto de un amor que le había prometido el cielo y le había entregado el infierno. Condenada y sola, su mundo se ha derrumbado. Si esta historia de injusticia ya te ha capturado, no olvides suscribirte para descubrir cómo el destino puede cambiar el camino de los desterrados. Su nombre era Elena Valero, y hasta hacía unas pocas semanas ese nombre significaba algo. Era el de la hija de don Rafael Valero, un comerciante de telas cuya palabra era tan buena como el oro. Su madre, que en paz descanse, le había enseñado a tocar el piano, y sus dedos danzaban sobre las teclas, creando melodías que, según decían, podían ablandar el corazón más duro. Su vida había sido un camino de baldosas lisas y bien colocadas, una educación esmerada, una dote respetable y un compromiso inminente con Mateo Montenegro, el heredero de la familia más poderosa de la región. Mateo tenía la sonrisa de un ángel y la elocuencia de un poeta. Sus palabras eran como la miel. Se encontraban a escondidas en el naranjal detrás de la casa de Elena, donde el aire olía a azahar y a tierra húmeda. Él le recitaba versos bajo la mirada cómplice de la luna, le hablaba de un futuro en Madrid, de un hogar lleno de libros y música, lejos de la sofocante vigilancia de Santa Clara. Le prometió amor eterno, honor inquebrantable, un nombre que la protegería, y ella, envuelta en la magia de sus promesas, le creyó cada sílaba. Le entregó su corazón y con él su virtud, confiando en que su amor era el sello que santificaba su unión mucho antes de que Dios y los hombres lo hicieran. El camino de baldosas lisas se convirtió en un precipicio cuando sus malestares matutinos se volvieron innegables. La certeza creció en ella como la propia vida que cargaba. Estaba embarazada. Al principio, el miedo fue eclipsado por una extraña y temblorosa alegría. Un niño, el símbolo viviente de su amor, corrió a su encuentro en su lugar secreto, con el corazón desbordado por una mezcla de pavor y esperanza, imaginando la mirada de sorpresa y felicidad en el rostro de Mateo. Pero el rostro que la recibió no fue el del poeta enamorado, sino el de un extraño. El color huyó de sus mejillas, su sonrisa se transformó en una máscara de pánico y repulsión. «Eso es imposible», siseó, retrocediendo como si ella portara la peste. «No puede ser mío». Sus palabras fueron como dagas de hielo. Lo negó todo. Negó las noches, las promesas, los versos susurrados.
Debiste estar con otro, acusó, su voz adquiriendo una crueldad afilada que ella nunca le había oído. Eres una mujer liviana, Helena, siempre lo supe, me has engañado. Fue entonces cuando ella comprendió la abismal profundidad de su cobardía. No era a ella a quien él temía, sino a su padre. Don Ricardo Montenegro era un hombre tallado en granito y orgullo. Su reputación era su Dios, y cualquier mancha en el honor de su familia era una herejía que debía ser purgada con fuego y olvido. Mateo, su único heredero, eligió el camino más fácil. La sacrificó en el altar de su miedo. Al día siguiente, el rumor se extendió por Santa Clara como una plaga. Elena Valero, la muchacha modelo, era una mujer caída. Su padre, ya enfermo y con el corazón debilitado, no resistió el golpe de la deshonra pública. Murió en pocos días, susurrando el nombre de su hija con su último aliento. Una mezcla de dolor y perdón que atormentaría a Helena para siempre. La dejó sola para enfrentar la furia de una ciudad que se deleitaba en la caída de los virtuosos. Don Ricardo movió sus hilos, convocó al consejo, la pintó como una seductora sin escrúpulos. Fue condenada antes de siquiera poder pronunciar una palabra en su defensa. La sentencia fue la expulsión, y así, allí estaba ella. El sol de la tarde golpeaba su nuca, el polvo del camino se aferraba a sus faldas. Miró hacia el horizonte una línea infinita de incertidumbre. Cada paso la alejaba de la única vida que había conocido, y cada latido de su corazón le recordaba la pequeña vida que dependía enteramente de ella. La fe en la bondad humana se secó dentro de ella, dejando solo un instinto primario y feroz. Seguir adelante, un paso a la vez, por el bien del niño que no había pedido nacer en este caos. La primera noche la encontró temblando en un campo abierto, bajo un manto de estrellas indiferentes, con el estómago vacío y el alma rota. Pero al abrazar su vientre, sintió un leve movimiento, una afirmación de vida que se convirtió en su única razón para no rendirse. Los días se fundieron en una misma y agotadora miseria. El sol, que una vez fue su amigo durante los paseos por el jardín, ahora era un enemigo implacable que le quemaba la piel y le agrietaba los labios. El polvo del camino se le metía en los ojos, en la garganta, cubriéndola con una capa gris de desesperanza. Sus delicados zapatos de ciudad, diseñados para pisar alfombras y baldosas pulidas, se deshicieron contra la crueldad de la tierra y las piedras. Pronto caminó descalza, y cada paso era una agonía que le hacía morderse el labio para no gritar. Aprendió a vivir como un animal asustado. Se escondía cuando oía el trote de caballos o el traqueteo de una carreta, temerosa de la crueldad o de la lástima, sin saber cuál era peor. En una ocasión, la sed la volvió tan desesperada que se acercó a una pequeña granja. Una mujer de rostro adusto salió a su encuentro, y al ver el vientre abultado de Helena y sus ropas raídas, su expresión se endureció. «No hay nada para gente como tú aquí», dijo la mujer, su voz tan afilada como el hielo. «Sigue tu camino. La vergüenza no es bienvenida en esta casa». La puerta se cerró en su cara, y el sonido del cerrojo fue casi tan doloroso como el portazo de Santa Clara. La humillación era un veneno que se sumaba al hambre y al agotamiento. A partir de ese día, no volvió a pedir ayuda. Bebía de arroyos, con el temor de que el agua estuviera mala, y su única comida eran las bayas amargas que encontraba en los arbustos, rezando para que no fueran venenosas. Las noches eran un tormento de frío y miedo. Se acurrucaba en la oquedad de un árbol viejo o bajo el alero de un granero abandonado, temblando sin control. En esas horas interminables de oscuridad, su única compañía era la vida que se movía dentro de ella. Apoyaba las manos sobre su vientre, un gesto que se había vuelto instintivo, protector. «No te preocupes, mi pequeño», susurraba en la negrura. «Tu madre es fuerte. Encontraremos un lugar donde nadie te juzgará por el error de tu padre o la desgracia de tu madre.
te lo prometo. Estas promesas eran su letanía, el único hilo que la mantenía atada a la cordura. La criatura en su interior era su ancla en un mar de desesperación, su brújula en un mundo que había perdido el norte. Era la única razón por la que, cada mañana, se obligaba a ponerse en pie y seguir caminando, a pesar de que cada fibra de su ser le suplicaba que se rindiera. Pero al cuarto día, el cuerpo de Elena comenzó a traicionarla. El hambre constante la había debilitado hasta el punto de que el mundo a su alrededor parecía oscilar y desvanecerse. Sus piernas, que habían caminado leguas, se convirtieron en plomo líquido, negándose a obedecer. Un mareo la asaltó, tan violento que tuvo que apoyarse en un árbol para no caer. Manchas negras bailaban ante sus ojos. Sabía que estaba llegando a su límite. La promesa que le había hecho a su hijo luchaba contra el instinto de su cuerpo de simplemente dejar de sufrir. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras cuando sus fuerzas la abandonaron por completo. Tropezó con una raíz y esta vez no pudo recuperar el equilibrio. Cayó de rodillas en el polvo. Con un gemido ahogado, intentó levantarse, pero sus brazos temblaban sin fuerza. Todo se estaba volviendo oscuro. El zumbido en sus oídos ahogaba el sonido de los grillos. Su último pensamiento coherente fue una disculpa para su hijo. «Lo siento, mi amor, lo intenté». Justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirla, una forma se materializó a través de su visión borrosa. Una silueta oscura contra el cielo en llamas. Un hombre a caballo. El jinete se detuvo, imponente y silencioso. Elena no pudo distinguir sus rasgos, solo la sensación de una presencia poderosa. ¿Era un ángel o un demonio? ¿El fin o un nuevo comienzo? No tuvo tiempo de decidir. Con un último suspiro, se desplomó sobre la tierra, entregándose a la inconsciencia. El primer indicio de conciencia no fue una imagen, sino un olor a romero y a leña quemada. Luego sintió la suavidad de un colchón de paja bajo su espalda y el peso de una manta de lana sobre su cuerpo. Abrió los ojos lentamente. No estaba en el camino polvoriento. Estaba en una habitación sencilla, de paredes encaladas y vigas de madera oscura en el techo. La luz de una vela parpadeaba sobre una pequeña mesa, arrojando sombras danzantes. Sus ropas sucias habían desaparecido, reemplazadas por un camisón de algodón limpio y áspero. Una mujer de rostro surcado por arrugas y cabello gris, recogido en un moño apretado, estaba sentada en una silla junto a la cama, cosiendo a la luz de la vela. Su espalda era recta, su expresión severa. Cuando notó que Elena estaba despierta, dejó su costura a un lado y la miró con ojos oscuros e inescrutables. «¿Dónde estoy?», murmuró Elena. Su voz era un graznido ronco. «Está en la hacienda La Esperanza», dijo la mujer, su voz tan austera como su apariencia. «El patrón la encontró en el camino. Pensamos que estaba muerta. El patrón, la silueta a caballo, la había salvado». La mujer, que se presentó como Isabel, la gobernanta, le acercó un cuenco de caldo caliente. Elena bebió lentamente, y cada sorbo se sentía como si la vida misma regresara a sus venas. Mientras lo hacía, la puerta se abrió y él entró. Era más alto de lo que parecía a caballo, con hombros anchos y una presencia que llenaba la pequeña habitación. Su cabello era oscuro, salpicado de plata en las sienes, y su rostro anguloso estaba curtido por el sol y marcado por algo más profundo, una tristeza arraigada que se había instalado en sus ojos color avellana. Vestía con la sencillez de un hombre de campo, pero se movía con una autoridad innata, la de alguien acostumbrado a gobernar su propio mundo. Se detuvo en el umbral, su imponente figura recortada contra la luz del pasillo. «¿Es usted la mujer del camino?», dijo. No fue una pregunta, sino una afirmación. Su voz era grave, un retumbar sosegado que parecía hacer vibrar el aire. «Mi nombre es Alejandro de la Rosa, Elena Valero».
respondió ella, y le sorprendió la firmeza de su propia voz, a pesar de la debilidad que sentía. Él asintió lentamente, sus ojos recorriéndola con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Su mirada se detuvo por un instante casi imperceptible en la curva de su vientre. Elena sintió un calor de vergüenza subir por su cuello, pero se obligó a mantener la cabeza alta. Estaba cansada de la humillación, cansada de sentirse juzgada. «Está lejos de casa, señora Valero». «Ya no tengo casa, señor», replicó ella, la verdad desnuda y cortante. Un largo silencio se instaló entre ellos. Elena podía sentir cómo él la sopesaba, evaluando el riesgo, la complicación que ella representaba. Él era su salvador, pero su rostro no ofrecía consuelo, solo una reserva impenetrable. Parecía un hombre que había cerrado sus puertas al mundo hacía mucho tiempo. «Puede quedarse», dijo finalmente, y las palabras, aunque desprovistas de calidez, fueron el sonido más dulce que Elena había oído en días. «Puede quedarse hasta que recupere sus fuerzas. Isabel cuidará de usted». Hizo una pausa, y su siguiente frase dibujó los límites de su hospitalidad. «A cambio, cuando se sienta mejor, espero que ayude en la casa. La esperanza da cobijo, pero no limosna». Su tono era el de un hombre cerrando un trato, no el de un buen samaritano. Pero para Elena, esas condiciones eran un regalo. Significaban que podía ganarse su sustento, que podía conservar un ápice de su dignidad. Asintió, incapaz de hablar por el nudo que se le había formado en la garganta. Alejandro la observó un momento más, su mirada una mezcla indescifrable de compasión, desconfianza y quizás, solo quizás, un destello de reconocimiento, como si viera en ella el reflejo de un alma igualmente herida. Luego, sin más palabras, se dio la vuelta y se fue, dejándola con el eco de su voz grave y una frágil, casi temerosa, sensación de seguridad. Su recuperación fue lenta. Su cuerpo, llevado al límite, reclamaba descanso. Isabel la atendía con una eficiencia brusca, trayéndole comidas sencillas y remedios de hierbas que olían a tierra y a campo. La gobernanta rara vez hablaba, pero sus ojos afilados no perdían detalle, siempre vigilantes. Un día, mientras le cambiaba las vendas de los pies, que sanaban lentamente, le dirigió una advertencia. «El patrón tiene un buen corazón, demasiado bueno para su propio bien», dijo, sin levantar la vista de su tarea. «Ya ha sufrido bastante. No le traiga más problemas». Elena entendió el mensaje implícito. Era una intrusa en un santuario de dolor. Isabel era la guardiana de ese santuario, y su lealtad a Alejandro era absoluta. «No es mi intención causar problemas a nadie», respondió Elena en voz baja. «Solo busco un lugar donde estar segura hasta que mi hijo nazca». Isabel levantó la vista, y por primera vez Elena vio algo más que severidad en sus ojos, una fugaz chispa de compasión, rápidamente extinguida. No dijo nada más. Pero a partir de ese día, su trato, aunque todavía distante, perdió parte de su gélida hostilidad. Tan pronto como pudo mantenerse en pie sin marearse, Elena comenzó a explorar la casa. Era una construcción sólida y espaciosa, de gruesos muros de adobe y frescos suelos de terracota, pero a pesar de su tamaño se sentía vacía, habitada por el silencio y los fantasmas. Muchas de las habitaciones estaban cerradas, los muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios. En el salón principal, un gran piano de cola estaba mudo bajo una de esas sábanas. Elena pasó los dedos por encima de la tela, sintiendo una punzada de nostalgia por la vida que le habían arrebatado. Esta era una casa en duelo, un lugar donde la vida se había detenido en algún momento del pasado. Decidida a cumplir su parte del trato, insistió en empezar a trabajar. Isabel, a regañadientes, le asignó tareas sencillas.
Se sentaba en la cocina durante horas, pelando verduras, desgranando maíz o remendando la ropa de los trabajadores. Sus manos, antes acostumbradas a las teclas del piano y a los finos hilos de bordar, se acostumbraron al tacto áspero de las telas de trabajo y al filo del cuchillo. Trabajaba en silencio, con una diligencia metódica, consciente de que cada patata pelada, cada costura remendada, era una forma de pagar su deuda. Alejandro la observaba desde la distancia. Sus caminos rara vez se cruzaban directamente. Él pasaba los días a caballo, supervisando el trabajo en los vastos terrenos de la hacienda, y regresaba al anochecer, cubierto de polvo y de un cansancio que parecía más del alma que del cuerpo. Compartían la cena en la gran mesa de la cocina, a menudo con Isabel y el capataz, pero las conversaciones eran escasas y funcionales, centradas en el ganado, la cosecha o el clima. Sin embargo, Elena sentía a menudo su mirada sobre ella. No era una mirada invasiva, sino pensativa, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Estaba tratando de entender quién era ella, la mujer que había aparecido en su camino como un presagio, trayendo consigo los ecos de un mundo de dolor que él conocía demasiado bien. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. La rutina de la hacienda se convirtió en el armazón sobre el que Elena comenzó a reconstruir, no su vida, sino una existencia. Se levantaba antes del alba, ayudaba a Isabel en la cocina a preparar el desayuno para los trabajadores y luego pasaba el día en las tareas que le eran asignadas. Su vientre crecía, lento pero firme, un recordatorio constante de la razón por la que soportaba la monotonía y el dolor sordo de sus recuerdos. Su diligencia silenciosa no pasó desapercibida. Isabel, aunque nunca lo admitió con palabras, comenzó a tratarla con un respeto a regañadientes. Dejó de vigilar cada uno de sus movimientos y en ocasiones, cuando creía que Elena no la veía, le dejaba una fruta extra en su plato o una taza de té de hierbas para aliviarle los malestares del embarazo. Eran gestos minúsculos, pero para Elena eran tan valiosos como el oro. Significaban que poco a poco dejaba de ser una extraña para convertirse en parte del tejido de la esperanza. El verdadero cambio, sin embargo, llegó de una forma inesperada. Una noche, mientras cenaban en la cocina, Tomás, el capataz, se quejaba amargamente de los libros de cuentas. Era un hombre de campo, sabio en el lenguaje del ganado y las estaciones, pero un completo desastre con los números. Extendió un montón de papeles desordenados sobre la mesa, llenos de tachaduras y sumas incorrectas. «Patrón, no hay manera», dijo frustrado pasándose una mano por el cabello. «Entre el precio del grano que sube y los recibos del herrero que no encuentro, creo que estamos perdiendo dinero en lugar de ganarlo». Alejandro miró el caos de los papeles con una expresión de profundo cansancio. Era evidente que la administración no era su fuerte. Su pasión era la tierra, no la tinta y los números. Elena observaba la escena en silencio. Durante días había sentido un anhelo por un desafío intelectual, algo que estimulara su mente más allá de contar las puntadas de un remiendo. Con el corazón latiéndole con fuerza por el atrevimiento, carraspeó suavemente. «Si me lo permiten, yo podría intentarlo», dijo en voz baja. Tomás y Alejandro la miraron, sorprendidos. «Mi padre era comerciante», explicó ella, sintiendo la necesidad de justificarse. «Me enseñó a llevar los libros desde que era una niña». Hubo un momento de duda. La idea de que una mujer y una refugiada pudiera resolver un problema que desconcertaba a los hombres de la hacienda era, como mínimo, inusual. Pero la desesperación en el rostro de Tomás y el pragmatismo de Alejandro ganaron la partida. «Inténtelo», dijo Alejandro finalmente, con un simple gesto de la mano hacia los papeles. Al día siguiente, Elena se sentó a la mesa de la cocina con los libros de cuentas. Al principio, sus dedos se sentían torpes con la pluma, pero pronto la lógica de los números, la danza de los débitos y los créditos la absorbió por completo.
Por primera vez en meses se sintió ella misma. El trabajo no era una faena, sino un refugio. El caos de los libros era un problema tangible, un desorden que, a diferencia del de su propia vida, podía ser solucionado. En 2 días, no solo había puesto al día las cuentas, sino que había creado un sistema de registro más simple y eficiente. Descubrió errores que le habían costado a la Hacienda una suma considerable y señaló áreas donde se podía ahorrar. Cuando le presentó los libros ordenados a Alejandro, él los revisó en silencio durante casi 1 hora. Levantó la vista y la habitual reserva en sus ojos había sido reemplazada por una genuina admiración. «Esto es impresionante, Elena», dijo, y el uso de su nombre de pila sonó extrañamente íntimo. No sabía que teníamos una administradora escondida en la cocina. A partir de ese día, su papel en La Esperanza cambió fundamentalmente. Le asignaron un pequeño escritorio en un rincón tranquilo de la casa principal. Ya no era solo una ayuda en la cocina, era la contadora, la administradora. Los trabajadores comenzaron a acudir a ella con preguntas, y su opinión era escuchada y respetada. Había encontrado una nueva forma de dignidad, una que no dependía de su reputación pasada, sino de su capacidad presente. Este nuevo rol le dio acceso a la pequeña pero bien surtida biblioteca de la Hacienda, donde buscaba referencias o simplemente un respiro. Una tarde, Alejandro la encontró allí, absorta en un libro de poesía. «Veo que nuestros gustos literarios coinciden», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. Hablaron de libros durante un rato, y la conversación fluyó con una facilidad que los sorprendió a ambos. Era la primera vez que hablaban de algo que no fuera la Hacienda o su precaria situación. Era una conversación entre 2 personas, no entre un patrón y su empleada. Impulsado por ese momento de conexión, Alejandro hizo algo que no había hecho en 2 años. Sacó una llave de su bolsillo y la guió hacia las puertas dobles del salón principal, siempre cerradas. Las abrió y una bocanada de aire viciado y polvo salió a su encuentro. «Nadie ha entrado aquí desde que ella murió», dijo en voz baja. El salón era un santuario congelado en el tiempo. Muebles elegantes cubiertos de sábanas blancas, un arpa silenciosa en un rincón. Pero lo que dominaba la estancia era un gran retrato sobre la chimenea, cubierto también. Con una solemnidad casi ritual, Alejandro se acercó y retiró la sábana. La mujer del retrato era de una belleza radiante. Tenía el cabello oscuro y una sonrisa que parecía iluminar el lienzo. Estaba de pie en un campo de flores silvestres. Elena la reconoció al instante por el pequeño cuadro que había visto en el estudio de Alejandro. «Mi esposa, Lía», dijo él, su voz cargada de una emoción apenas contenida. Ella era la vida de esta casa. Llenaba cada rincón con su música y su risa. Cuando se fue, se llevó los colores con ella. Elena se quedó en silencio sin saber qué decir. No había palabras para un dolor tan profundo. Simplemente se quedó a su lado, mirando el rostro sonriente de la mujer muerta, y sintió una profunda oleada de empatía. Ambos habían perdido sus mundos. Ambos vivían entre los fantasmas de lo que pudo haber sido. En ese salón silencioso y polvoriento, rodeados de recuerdos, se forjó el primer hilo de un vínculo real entre ellos, un lazo tejido no con palabras, sino con el entendimiento compartido del dolor y la pérdida. Aquel día en el salón polvoriento marcó un antes y un después. Al abrirle a Elena la puerta de su dolor, Alejandro pareció haber dejado entrar también un resquicio de luz en su propia vida. La casa, lentamente, comenzó a despertar de su largo letargo. Unos días después, Elena, con una audacia que la sorprendió a sí misma, le pidió permiso para limpiar y ventilar las habitaciones cerradas. Él la miró un largo momento y luego simplemente asintió. Trabajaron juntos en silencio durante todo un fin de semana.
Retiraron las sábanas blancas, abrieron las pesadas contraventanas de madera y dejaron que el sol y el aire fresco de la primavera entraran a raudales, persiguiendo las sombras y el olor a encierro. El polvo danzaba en los haces de luz mientras limpiaban los muebles y pulían la madera. No fue solo una limpieza física, fue un exorcismo. Cada objeto que volvía a la vida, cada rincón que recuperaba su color, parecía aligerar la carga invisible que pesaba sobre la hacienda y sobre su dueño. Incluso el gran piano fue destapado, y aunque nadie lo tocó, su sola presencia ya no era la de un fantasma, sino la de una promesa. La dinámica entre ellos se volvió más cálida, más natural. Las cenas en la cocina se llenaron de conversaciones que iban más allá de lo puramente funcional. Hablaban de los libros que leían, de las noticias que traían los viajeros e incluso, a veces, de sus pasados, aunque siempre con cuidado, bordeando las heridas aún sensibles. Alejandro comenzó a sonreír más a menudo, sonrisas pequeñas y fugaces, pero que le transformaban el rostro, borrando por un instante la dureza y revelando al hombre que había sido antes de que la tragedia lo amurallara. Elena, por su parte, florecía. Con la seguridad de tener un lugar y un propósito, su espíritu resiliente se reafirmaba cada día. Se había convertido en el corazón administrativo de la hacienda, pero también en su alma. Las tardes, después de terminar con los libros, reunía a los hijos de los trabajadores en la sombra del gran porche y continuaba con sus lecciones. La casa, antes tan silenciosa, se llenó con el sonido de las risas de los niños recitando el alfabeto. A menudo, Alejandro se detenía a lo lejos, apoyado en un pilar, y observaba la escena con una expresión indescifrable, una mezcla de melancolía y una ternura que él mismo no se atrevía a nombrar. La primavera avanzó, pintando las colinas de un verde vibrante y salpicando los campos de flores silvestres. Con el buen tiempo, llegó la feria anual en la ciudad vecina de San Miguel, un evento que movilizaba a toda la comarca. Una mañana, durante el desayuno, Alejandro lo mencionó casi como si no tuviera importancia. «Necesito ir a San Miguel a comprar semillas y a tratar unos asuntos del ganado», dijo sin mirarla directamente. «He pensado que tal vez le haría bien salir un poco de la hacienda, ver otras caras». Elena sintió un vuelco en el corazón. Era una mezcla de emoción y pánico. La idea de volver a un entorno urbano, de estar rodeada de extraños que pudieran reconocerla, la aterrorizaba. El fantasma de la plaza de Santa Clara seguía muy vivo en su memoria. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de un día de normalidad, de sentir el pulso de la vida más allá de los confines de la esperanza, era una tentación irresistible. Vio en la oferta de Alejandro no solo un gesto práctico, sino una invitación a dar un paso más allá de su reclusión. Era una muestra de confianza. «Me encantaría», respondió, su voz apenas un susurro. El día de la feria amaneció claro y soleado. Elena se puso el mejor de los sencillos vestidos que Isabel le había ayudado a arreglar, y se recogió el cabello con esmero. Cuando bajó, Alejandro la esperaba junto a un carruaje bien cuidado, tirado por 2 caballos robustos. El contraste con su anterior viaje por esos mismos caminos, a pie, sola y descalza, fue tan abrumador que tuvo que contener las lágrimas. Alejandro pareció entenderlo, porque le ofreció la mano para ayudarla a subir al carruaje con una delicadeza que la conmovió. El viaje fue tranquilo. Hablaron poco, pero era un silencio cómodo, lleno de un entendimiento tácito. San Miguel bullía de actividad. Las calles estaban engalanadas con guirnaldas de colores, y el aire estaba lleno de los sonidos de la música, las voces de los vendedores y el olor a frituras y dulces. Para Elena, era como volver a un mundo que creía perdido para siempre. Sus sentidos, adormecidos por la rutina y el dolor, despertaron con una intensidad casi dolorosa.
Después de que Alejandro terminó sus negocios, pasearon por la feria sin un rumbo fijo. Él se movía a su lado, una presencia sólida y protectora que la resguardaba de los empujones de la multitud. Se detuvieron a escuchar a unos músicos, rieron con las torpezas de un titiritero, y Alejandro, en un gesto que la tomó por sorpresa, le compró un dulce de leche tan exquisito que Elena cerró los ojos al probarlo, saboreando un placer simple y puro que no había sentido en una eternidad. Encontraron un banco vacío junto a una fuente y se sentaron a observar el ir y venir de la gente. El sol de la tarde era cálido y agradable. En ese momento, sentados uno al lado del otro, no eran el hacendado y la mujer que había rescatado. No eran dos almas rotas unidas por la circunstancia, eran simplemente un hombre y una mujer compartiendo un día de primavera. Una sensación de paz, tan extraña como bienvenida, se instaló entre ellos. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Elena sintió algo parecido a la felicidad. Una felicidad frágil, quizás efímera, pero real. No sabía que esa paz estaba a punto de ser destrozada, que en esa misma multitud los ojos del pasado ya la habían encontrado. La paz de aquel momento era tan profunda y tan inesperada que Elena sintió el deseo de poder embotellarla, de guardarla para las noches de insomnio en las que los fantasmas de Santa Clara vinieran a visitarla. Alejandro, contagiado por la ligereza del ambiente, le contó una anécdota divertida sobre un joven y torpe becerro, y Elena se echó a reír, una risa abierta y sincera que le brotó desde el alma. Hacía tanto tiempo que no reía así que el sonido casi le pareció el de una extraña. Él la miró y en sus ojos ya no había solo tristeza, sino un calor que la envolvió por completo. «Será mejor que regresemos», dijo él finalmente, con una nota de pesar en su voz. «Anochecerá pronto». Elena asintió, aferrándose a los últimos jirones de esa felicidad inesperada. Se levantaron del banco y comenzaron a caminar lentamente hacia la salida de la feria, abriéndose paso entre la bulliciosa multitud. Estaban a punto de llegar a la calle principal, cuando una voz pastosa y fuerte, impregnada de alcohol, resonó a sus espaldas. Un sonido discordante que rasgó la armonía del día. «No puede ser». «¿Valero?» Elena se congeló. Su cuerpo se puso rígido y un frío glacial le recorrió la espalda, borrando de golpe el calor del sol de la tarde. Conocía esa voz. Se obligó a girar lentamente, con el corazón martilleándole en el pecho. Un hombre corpulento y de rostro enrojecido por el sol y la bebida se abría paso hacia ellos. Era Javier, el capataz de una hacienda vecina a Santa Clara, un hombre que solía hacer negocios con su padre y cuya mirada siempre la había hecho sentir incómoda. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose con una insolencia descarada en su vientre embarazado. Una sonrisa lasciva y cruel se dibujó en su rostro. «Así que los rumores eran ciertos», exclamó, lo suficientemente alto como para que varias personas a su alrededor se giraran a mirar. La santita de Santa Clara resultó ser digamos que una fruta que maduró demasiado rápido. ¿Quién lo diría? La humillación fue instantánea y total, un ácido que le quemó las mejillas. La multitud, antes un telón de fondo anónimo y alegre, se transformó en un círculo de jueces. Vio la curiosidad morbosa en sus ojos, oyó los cuchicheos que comenzaron a serpentear a su alrededor. Estaba atrapada en la misma pesadilla, reviviendo la misma condena pública. El aire se volvió espeso, irrespirable. Sintió que las piernas le flaqueaban y que el mundo comenzaba a darle vueltas. Pero antes de que el pánico pudiera consumirla, sintió a Alejandro moverse a su lado. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó como un resorte. Dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre Elena y el capataz. Su mano, grande y callosa, descendió sobre el hombro de Javier, agarrándolo con una fuerza que hizo que el hombretón se estremeciera. «Pídale disculpas a la señora»,
dijo Alejandro. Su voz era peligrosamente tranquila, un susurro helado que cortaba el aire mucho más que cualquier grito. Javier, envalentonado por el vino, intentó zafarse. «¿Y quién eres tú para darme órdenes, forastero? ¿Su nuevo protector?», se burló, mirando a Alejandro con desdén. El agarre de Alejandro se intensificó y los nudillos se le pusieron blancos. Se inclinó ligeramente, su rostro a centímetros del de Javier. «Soy el hombre que está a punto de enseñarle buenos modales si no cierra esa boca sucia que tiene», continuó Alejandro, su voz un gruñido bajo y letal. «Esta señora está bajo mi protección. Vuelva a dirigirle la palabra y le garantizo que sus dientes van a decorar el suelo de esta plaza». La amenaza silenciosa y la furia controlada en la mirada de Alejandro eran más intimidantes que cualquier arma. El color desapareció del rostro de Javier. La arrogancia ebria se disolvió, reemplazada por un miedo repentino y muy sobrio. Tragó saliva, asintió nerviosamente y, balbuceando una disculpa ininteligible, se escabulló entre la multitud tan rápido como pudo. El círculo de curiosos se disolvió. La gente se apresuró a apartar la mirada, incómoda. Alejandro se volvió hacia Elena. La rabia en su rostro fue reemplazada por una profunda preocupación al ver su palidez y el temblor de sus manos. «Vámonos», dijo suavemente, tomando su brazo con delicadeza y guiándola a través de la gente. El viaje de regreso a la hacienda transcurrió en un silencio denso y pesado. La magia del día se había roto en 1000 pedazos. Elena miraba por la ventanilla del carruaje, viendo el paisaje pasar sin realmente registrarlo. Luchaba contra una oleada de vergüenza y gratitud que la confundía. Se sentía manchada, expuesta de nuevo, pero al mismo tiempo, una parte de ella se sentía extrañamente a salvo. Nadie la había defendido así jamás. Cuando llegaron a la Esperanza, el sol ya se había puesto. Alejandro detuvo el carruaje, pero antes de que Elena pudiera bajar y huir a la seguridad de su habitación, él se volvió hacia ella en la penumbra. «Elena», dijo, y la forma en que pronunció su nombre la hizo detenerse. «Míreme». Ella levantó la vista y se encontró con su mirada intensa. Lo que ese hombre dijo, lo que piensen los demás, no tiene ninguna importancia, no aquí. En la Esperanza, usted es la mujer que puso orden en mis libros y trajo de vuelta las risas de los niños a esta casa. Eso es todo lo que yo veo. Su pasado no la define. Sus palabras fueron un bálsamo, una absolución que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Rompieron la presa de sus emociones contenidas y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Abrumada por un torrente de gratitud y un afecto que ya no podía negar, hizo algo que desafió toda lógica y decoro. Se inclinó y en un impulso le dio un beso suave en la mejilla áspera por la barba. Fue un gesto breve, casi infantil, pero cargado con todo el sentimiento que no podía expresar con palabras. Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido. Elena, mortificada por su propia audacia, murmuró un «gracias» y bajó rápidamente del carruaje, corriendo hacia la casa sin mirar atrás. Alejandro se quedó solo en el silencio de la noche, levantando lentamente la mano para tocar el lugar donde los labios de ella habían estado. El conflicto externo había forzado un cambio interno profundo, empujándolos a un territorio nuevo y desconocido, donde las líneas entre protector y protegida comenzaban a desdibujarse peligrosamente. Los días que siguieron a la feria estuvieron cargados de una electricidad extraña y palpable. El beso impulsivo de Elena había derribado una barrera invisible, y ahora, en el espacio que antes ocupaba una cómoda distancia, había surgido una torpe y tímida conciencia. Se evitaban sutilmente, buscando la compañía de otros para no quedarse a solas, pero eran dolorosamente conscientes el uno del otro en cada momento. Una mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario,
un roce accidental de manos al pasarse el salero en la mesa, pequeños incidentes que enviaban chispas a través del aire y los dejaban a ambos con el corazón acelerado. Isabel, con su sexto sentido para las corrientes emocionales de la casa, lo observaba todo en silencio. Una pequeña arruga de preocupación se había instalado entre sus cejas, pero en sus ojos oscuros también había un brillo de algo que se parecía a la aprobación. Veía cómo el patrón volvía a la vida, cómo la risa de Elena, ahora más frecuente, actuaba como un tónico para el alma de la hacienda. Esta frágil burbuja de paz, sin embargo, estaba destinada a romperse. El mundo exterior, con su crueldad y sus intrigas, no se había olvidado de ellos. El golpe llegó en una tarde bochornosa de verano, cuando el aire estaba quieto y pesado, y nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, amenazando con una tormenta que no acababa de estallar. Un jinete solitario fue avistado acercándose por el camino principal. No era un vecino ni un comerciante. Su caballo era demasiado fino, sus ropas demasiado pulcras, su porte demasiado rígido para el campo. Era un hombre de la ciudad. Isabel lo recibió en la puerta, su rostro una máscara de desconfianza. El hombre, de aspecto pulcro y sonrisa untuosa, preguntó por la señora Valero. El uso del apellido de soltera de Elena fue una ofensa calculada, una forma de ignorar su nueva situación y recalcar su pasado. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago cuando Isabel le anunció la visita. Reconoció vagamente al hombre cuando entró en el pequeño estudio donde ella trabajaba con los libros. Era uno de los administradores de don Ricardo Montenegro, un hombre cuya lealtad era tan comprada como su elegante chaqueta. Lo recibió de pie, colocando una mano protectora sobre su vientre. El hombre no se molestó en los saludos preliminares. Su mirada barrió la modesta habitación con un aire de superioridad, como si estuviera inspeccionando la jaula de un animal exótico. «Señora Valero», comenzó, su voz suave pero con un filo de acero. «Le traigo un mensaje de don Ricardo. No tengo nada que decirle a ese hombre, ni nada que escuchar de él», respondió Elena, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Le aconsejaría que escuchara», continuó él imperturbable. «Don Ricardo es un hombre generoso, a pesar de las circunstancias, sabe de su condición y está dispuesto a asegurarse de que ni a usted ni al niño les falte nada en el futuro». De su maletín de cuero sacó una pesada bolsa de tela y la dejó sobre el escritorio de Elena. El sonido de las monedas al chocar unas con otras fue un ruido sordo, obsceno. «Esto es para usted, una suma considerable, suficiente para que pueda empezar una nueva vida en otro lugar, lejos de aquí, muy lejos, donde nadie conozca su historia». La oferta quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. Elena lo miró fijamente, esperando el precio de aquella generosidad. «A cambio», prosiguió el administrador paladeando las palabras, «él pide algo muy simple. Cuando la criatura nazca, será entregada a la familia Montenegro. Se le dará el nombre y la educación que le corresponden por sangre. Nadie, ni siquiera el niño, necesita saber jamás de la existencia de usted. Será criado como si su madre hubiera muerto en el parto. Es lo mejor para todos, para la reputación del niño y para la tranquilidad de su conciencia». El aire abandonó los pulmones de Elena. Por un momento, creyó que iba a desmayarse. La monstruosidad de la propuesta era tan abrumadora que le costaba procesarla. No querían solo su silencio, querían a su hijo. Querían borrarla de la faz de la tierra, robarle la única cosa que le quedaba en el mundo, el único motivo por el que había luchado, sufrido y sobrevivido. El horror inicial dio paso a una oleada de furia, una rabia tan pura y tan caliente que quemó todo su miedo. La mujer asustada que había sido expulsada de Santa Clara murió en ese instante. En su lugar se irguió una madre.
Se enderezó, y aunque su cuerpo estaba pesado por el embarazo, su figura pareció ganar en estatura y poder. Miró al hombre con un desprecio tan absoluto que lo hizo retroceder un paso instintivamente. «Tome ese dinero», dijo, su voz baja y temblando de ira contenida, «y dígale a don Ricardo Montenegro que lo use para comprarse un alma, si es que puede encontrar una en venta. Este hijo es mío, llevará mi nombre, o ningún otro. No es una mancha que deba ser limpiada, ni una propiedad que pueda ser comprada. Es mi hijo. Ahora salga de esta casa». El hombre, sorprendido por su vehemencia, recuperó la compostura y esbozó una sonrisa condescendiente. «Comete usted un grave error, señora. Don Ricardo no es un hombre que acepte un no por respuesta. Siempre consigue lo que quiere, de una forma u otra». La amenaza velada quedó flotando en la habitación mucho después de que el hombre se hubiera marchado. Elena se quedó sola, de pie junto al escritorio, con la mirada fija en la puerta por la que había salido el mensajero del diablo. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una nueva y feroz determinación. Don Ricardo había subestimado a la mujer que creía haber destruido. No sabía que, al intentar quitarle a su hijo, lo único que había conseguido era darle una razón para luchar hasta la muerte. Alejandro entró en el estudio minutos después, atraído quizás por el silencio antinatural que había descendido sobre la casa. Encontró a Elena de pie junto al escritorio, pálida como un fantasma, con una mano crispada sobre su vientre y la otra apoyada en la mesa como si temiera caerse. Su mirada estaba fija en la puerta, pero sus ojos no veían nada. Alejandro siguió su mirada y luego la bajó hacia la bolsa de cuero que yacía sobre los libros de cuentas, un objeto extraño y vulgar en la ordenada pulcritud de su trabajo. No necesitó preguntar. La tensión en el aire, la palidez de Elena, la arrogancia del jinete que vio alejarse, todo encajaba. «Ha sido él, ¿verdad?», dijo, su voz un murmullo grave. «Montenegro». Elena levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y una furia que aún ardía. Asintió, incapaz de hablar. Él se acercó, su rostro una máscara de piedra, pero sus ojos eran dos ascuas encendidas. ¿Qué quería? Con la voz entrecortada al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, Elena le contó todo. Le relató la oferta envenenada, la exigencia de entregar a su hijo, la amenaza velada. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Alejandro se transformaba. La compasión que a veces mostraba fue reemplazada por una rabia fría y aterradora. No era una furia explosiva, sino algo mucho más peligroso, una ira glacial, controlada, que endureció cada músculo de su cuerpo. Cuando Elena terminó, él no dijo nada. Se acercó al escritorio, tomó la pesada bolsa de dinero con una mano y caminó con paso decidido hacia la puerta principal y salió al porche. El administrador de Montenegro era ya una figura lejana en el camino. Con un movimiento de una fuerza impresionante, Alejandro lanzó la bolsa por el aire. Aterrizó en medio del camino polvoriento con un ruido sordo, levantando una pequeña nube de tierra. «¡Llévese su basura!», gritó, su voz resonando con una autoridad que hizo que hasta los pájaros en los árboles guardaran silencio. «Y dígale a su amo que en la esperanza no aceptamos la moneda del diablo». El jinete detuvo su caballo por un instante, se giró, y luego espoleó al animal, desapareciendo en el horizonte. Alejandro se quedó allí, con los puños apretados, respirando agitadamente. Luego, más calmado, regresó al interior y cerró la puerta. La casa entera pareció contener la respiración. Esa noche, la cena fue un asunto silencioso y tenso. Después, cuando Elena se retiraba a su habitación, él la detuvo en el pasillo. «Elena, espere. Necesitamos hablar». La guió hasta su estudio, el lugar donde pintaba, el santuario de sus recuerdos. El retrato inacabado de Lía los observaba desde el caballete. Alejandro le indicó una silla, pero él permaneció de pie,
paseando frente a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. «Lo que ha pasado hoy lo cambia todo», dijo finalmente, su voz ahora desprovista de ira pero llena de una gravedad sombría. «Montenegro no se detendrá. Lo que no puede comprar, intentará tomarlo por la fuerza. No es un hombre que conozca los límites de la decencia». «Lucharé contra él», dijo Helena, su voz vibrando con determinación. «No tendrá a mi hijo». «Luchará y perderá», replicó Alejandro con una honestidad brutal. «Discúlpeme, pero es la verdad. Ante la ley y la sociedad, usted es una mujer sola, sin reputación, sin apoyos. Él es don Ricardo Montenegro. Puede comprar testigos, jueces, puede hacer que usted desaparezca y convencer a todos de que lo hizo por el bien del niño. Le quitarán a su hijo, Helena, y no podrá hacer nada para evitarlo». Las palabras de Alejandro eran crueles, pero ella sabía que eran ciertas. Sintió que el pánico volvía a atenazarla. «Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Huir?» Él la encontraría. «Solo hay una forma de protegerse, de protegerlo», dijo, deteniéndose y girándose para mirarla fijamente. «Hay que darle una fortaleza que él no pueda asaltar, un nombre que no pueda manchar». Helena lo miró confundida. «¿Qué nombre?» «El mío», dijo Alejandro, sus ojos fijos en los de ella. «Cásese conmigo». El mundo de Helena se detuvo. Lo miró fijamente, buscando cualquier signo de burla, de locura. Pero su rostro era mortalmente serio. «No, no entiendo. Es una propuesta de negocios, Helena. Una alianza», explicó él, su voz pragmática, casi fría. «No le estoy ofreciendo un romance de novela. Le estoy ofreciendo mi nombre, mi protección, mi apellido. Como mi esposa, usted será la señora de la esperanza, intocable, y su hijo nacerá como un de la Rosa, mi heredero legal. Cualquier intento de Montenegro de reclamarlo sería un ataque directo contra mí, contra mi familia. Y eso, ni siquiera él se atreverá a hacerlo». Ella se quedó sin palabras, abrumada. Un matrimonio, un contrato forjado en el miedo y la necesidad. Las fantasías románticas de su juventud parecieron burlarse de ella desde un pasado lejano. Un matrimonio sin amor, sin ternura, una simple transacción para la supervivencia. Pero luego pensó en su hijo. Pensó en los bracitos que un día la rodearían, en la vida inocente que dependía enteramente de ella. ¿Qué importaban sus sueños rotos comparados con la seguridad de su hijo? La elección era dolorosa, pero no era una elección en absoluto, era un deber. Levantó la barbilla, sus ojos encontrando los de Alejandro en la penumbra. En ellos no vio pasión, pero vio algo igualmente importante. Vio honor, vio una promesa inquebrantable. «Sí», dijo, su voz clara y firme, sellando su destino. «Sí, Alejandro, acepto». El matrimonio se celebró 3 días después en el despacho polvoriento de un juez de paz en San Miguel. No hubo flores, ni música, ni vestido blanco. Helena llevaba su mejor vestido sencillo y Alejandro su traje de domingo. Isabel y Tomás fueron los únicos testigos. La ceremonia fue breve, casi administrativa. Cuando el juez los declaró marido y mujer, no hubo un beso, solo un apretón de manos formal, el sello de un pacto. Salieron del juzgado a la luz del sol, legalmente unidos, pero sintiéndose menos como recién casados y más como 2 soldados que acababan de armarse para la batalla de sus vidas. La noticia del matrimonio, un acto legal y desafiante, llegó a oídos de don Ricardo Montenegro como el estallido de un cañón en mitad de la noche. Su furia fue titánica. No solo se le había negado su derecho a reclamar al niño, sino que la mujer que él había desterrado como una paria ahora llevaba un nombre respetado. Era una afrenta intolerable a su poder, una burla a su autoridad. Su obsesión por controlar la narrativa, por borrar la mancha de su linaje, se transformó en una rabia ciega. Decidió que si la ley no podía darle lo que quería, lo tomaría por la fuerza. Una semana después de la boda, llegó. No envió mensajeros ni administradores.
Vino él mismo al frente de una comitiva de una docena de hombres a caballo. No eran vaqueros, eran matones, hombres de rostro duro y manos acostumbradas a la violencia, reclutados de los rincones más oscuros de la comarca. Llegaron al atardecer, sus siluetas recortadas contra un cielo de color sangre, y rodearon la casa principal de la Esperanza. Su presencia, una nube de tormenta que prometía destrucción. Alejandro y Elena salieron a recibirlos al porche. Él se paró un paso por delante de ella, un escudo humano. Detrás de ellos, en un gesto de lealtad silenciosa, se congregaron Tomás y los trabajadores más veteranos de la hacienda. Estaban armados con herramientas de campo, horcas, hachas, machetes, armas improvisadas pero empuñadas con una determinación feroz. No eran guerreros, pero estaban dispuestos a defender su hogar y a sus patrones. Don Ricardo desmontó con una agilidad sorprendente para su edad. Su rostro era una máscara de furia gélida. «De la Rosa», espetó, su voz goteando desprecio. «Veo que tu mal gusto se extiende más allá de la elección de esposas. Ahora te rodeas de esta chusma. Te he subestimado. Pensé que eras un hombre de honor, pero te has revolcado en el fango para proteger a una ramera». «Cuida tus palabras, Montenegro», respondió Alejandro, su voz peligrosamente baja y controlada. «Estás en mi casa, hablando de mi esposa. El único fango que veo aquí es el que has traído de tu conciencia podrida». La tensión era tan densa que se podía cortar. Los hombres de Montenegro desenfundaron sus pistolas lentamente. «He venido a por lo que es mío por sangre», declaró don Ricardo, su voz subiendo de volumen. «El hijo de mi hijo. No voy a permitir que crezca bajo el techo de esta criatura manchado por su deshonra. Entrégamelo y quizás considere perdonar tu insolencia». «Tendrás que pasar sobre mi cadáver», dijo Alejandro, y en ese momento todos supieron que la violencia era inevitable. Pero justo cuando don Ricardo hacía un gesto a sus hombres para que avanzaran, una voz frágil pero clara se alzó desde la puerta. Era Isabel. Había salido de la casa y se quedó parada junto a Elena, sus viejos ojos fijos no en la escena, sino en un punto brillante en el pecho de don Ricardo. Un medallón de oro que colgaba de su cuello, parcialmente visible. «Ese medallón», susurró, su voz temblando. «Yo conozco ese medallón». Don Ricardo frunció el ceño, irritado por la interrupción de la anciana. «¿Qué estupideces dices, vieja? ¡Quítate de en medio!». Pero Isabel no se movió. Dio un paso adelante, la luz del atardecer iluminando las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos y la furia justa que endurecía su rostro. Era de ella, de la señora Lía. Tenía uno igual. Se lo regaló usted por su 15º cumpleaños. Lo llevaba todos los días, hasta el día en que murió. El nombre de la difunta esposa de Alejandro cayó en el silencio tenso como una piedra en un pozo. El rostro de Alejandro se contrajo en una mueca de dolor y confusión. «¿De qué estás hablando, Isabel?» «Él era su padre», gritó Isabel, su dedo tembloroso apuntando a don Ricardo. «Lía no era una huérfana lejana como le hizo creer, patrón. Era Lía Montenegro, su hija, y no murió de unas fiebres. Le mentí. Le mentí porque ella me lo suplicó para proteger la honra de este hombre». El mundo de Alejandro se detuvo. La verdad, tan monstruosa, tan impensable, lo golpeó con la fuerza de un rayo. «¡Es mentira!», rugió don Ricardo, su rostro volviéndose del color de la cera. «¡No es mentira!», replicó Isabel, su voz rota por años de dolor y silencio. Ella vino a él desesperada. Le dijo que un hombre poderoso y casado la había forzado, que la había deshonrado. Le suplicó ayuda, le imploró justicia. «¿Y qué hizo usted, don Ricardo? ¿Qué hizo por su propia hija?» Le ordenó que se callara. Le dijo que un escándalo arruinaría a la familia y sus negocios. Le dijo que aguantara su vergüenza en silencio. Ella volvió a esta casa con el alma rota, y una semana después su cuerpo fue encontrado en el río. No fue un accidente, patrón. Se
Quitó la vida porque el hombre que debía protegerla, su propio padre, le dio la espalda para salvar las apariencias. La revelación fue tan brutal, tan sísmica, que dejó a todos sin aliento. La crueldad de don Ricardo hacia Elena ya no era un acto aislado de tiranía, era la repetición de una pesadilla, el eco de su pecado más oscuro. Estaba intentando purgar la deshonra de su hijo sacrificando a Elena, de la misma manera que había sacrificado a su propia hija en el altar de su reputación. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sollozo ahogado de Isabel. Los matones de don Ricardo lo miraban ahora con una mezcla de horror y repulsión. Habían venido a defender el honor de un monstruo. Don Ricardo retrocedió, tropezando, su rostro descompuesto por el pánico de verse expuesto. «Mentiras, todos son mentiras», balbuceó, pero su voz no tenía convicción. La verdad estaba escrita en la agonía de Isabel y en el rostro devastado de Alejandro. Elena, que había escuchado todo con un horror creciente, dio un paso adelante y se paró junto a su marido. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero cortó el aire como el filo de una navaja. «Su honor es una casa construida sobre los huesos de las mujeres que ha destruido don Ricardo», dijo. «Pero las paredes se están derrumbando. Váyase, y no vuelva nunca más». Derrotado, no por la fuerza de las armas, sino por el peso aplastante de la verdad, don Ricardo se quedó sin nada. Su poder, su reputación, su fachada de hombre honorable, todo se había desvanecido en un instante. Se dio la vuelta como un autómata, un hombre viejo y roto. Sus propios hombres se apartaron de él. Montó en su caballo y se marchó al trote, seguido por su séquito avergonzado, dejando tras de sí un silencio preñado de dolor y una justicia terrible y tardía. Cuando la última silueta de los jinetes de Montenegro desapareció en el horizonte, el valor que había sostenido a todos en el porche pareció desvanecerse con ellos, dejando en su lugar un silencio cargado de conmoción. Alejandro se quedó inmóvil, mirando el camino vacío, su rostro una máscara impasible, pero entonces un temblor recorrió su cuerpo, comenzando en sus manos y extendiéndose hasta que todo su ser se estremeció. Cayó de rodillas, un sonido ahogado escapando de su garganta, el primer sollozo de un hombre que no había llorado en años. La roca de fuerza inquebrantable se había hecho añicos. El dolor por la muerte de Lía, un dolor que él había embalsamado en una narrativa de enfermedad y destino, resurgió con la virulencia de una herida recién abierta, envenenada ahora por la traición y la mentira. Lloró por la joven esposa que había perdido, pero también por la verdad que nunca había conocido, por la agonía que ella debió haber sufrido en silencio y por su propia ceguera. Elena se arrodilló a su lado. No dijo nada. No había palabras que pudieran consolar un dolor de esa magnitud. Simplemente puso una mano en su espalda, un gesto de anclaje en medio de la tormenta, y se quedó con él mientras su angustia se derramaba bajo el cielo crepuscular. En ese momento, sus roles se invirtieron. Ella, la mujer desamparada que él había rescatado, se convirtió en su refugio, en la silenciosa guardiana de su vulnerabilidad. Isabel se acercó y los cubrió a ambos con un chal, y los tres, junto con los leales trabajadores, formaron un círculo de protección contra los fantasmas que la verdad había desatado. Los días que siguieron fueron sombríos, pero de una tristeza sanadora. Alejandro se liberó por fin de la culpa que lo había atormentado, la idea de que podría haber hecho más para salvar a Lía de la fiebre. Ahora entendía que ella había sido víctima de una crueldad mucho más profunda. La revelación, aunque devastadora, fue también una liberación. Le permitió llorar a la mujer real, no al recuerdo idealizado, y empezar a sanar de verdad. La noticia de lo ocurrido en La Esperanza se extendió por la comarca como un reguero de pólvora. Los hombres de Montenegro, liberados de su lealtad por el horror de la verdad, no guardaron silencio.
La historia de la hija sacrificada en el altar de la reputación destruyó a don Ricardo de una forma que ninguna pérdida económica podría haberlo hecho. La sociedad de Santa Clara, tan rápida para condenar a Elena, se volvió contra él con la misma ferocidad. Se convirtió en un paria en su propia ciudad, un monstruo cuya honra era ahora el chismorreo más infame. Su poder, construido sobre una fachada de mentiras, se derrumbó hasta no dejar más que polvo y vergüenza. Mientras el mundo exterior ajustaba sus cuentas, en la esperanza, la vida seguía su ritmo, pero con una nueva armonía. El lazo entre Elena y Alejandro, forjado en la adversidad y sellado en el dolor compartido, se transformó silenciosamente en un amor profundo y sereno. Su matrimonio, que había comenzado como un contrato de protección, se convirtió en una verdadera unión de almas. 2 meses después, con la llegada de las primeras lluvias de la estación, nació el hijo de Elena. Fue un parto largo y difícil, pero Alejandro no se apartó de su lado ni un instante, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento. Cuando el primer llanto del bebé llenó la habitación, fue un sonido de triunfo, de vida nueva y redentora. La partera le entregó el niño a Elena. Era un varón sano y fuerte, de cabello oscuro y ojos que al abrirse prometían tener la misma mirada profunda y honesta que los de Alejandro. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Alejandro, su voz embargada por una emoción que le hacía brillar los ojos. Elena lo miró, y su sonrisa fue la respuesta a todas las preguntas que alguna vez habían tenido. Sebastián, dijo. Sebastián de la Rosa. El nombre selló el futuro. No era el hijo bastardo de un Montenegro, ni el hijo de la desterrada. Era el hijo de la esperanza, el heredero de un nuevo legado construido sobre la verdad y el valor. Los años que siguieron fueron de paz. La esperanza floreció, no solo en sus cosechas, sino en la alegría que ahora habitaba sus muros. Tuvieron 2 hijos más, una niña con los ojos avellana de Alejandro y otro niño con la sonrisa luminosa de Elena. La casa se llenó de risas, de carreras por los pasillos y de la música del piano, que Elena volvió a tocar. Una tarde, años después, Elena estaba sentada en el porche meciendo a su hija pequeña. Observaba a Alejandro en el jardín que enseñaba al joven Sebastián, ya un niño curioso y vivaz, a diferenciar las plantas. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada y apacible. Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia. Se sonrieron, una comunicación silenciosa que contenía todo un mundo de amor, gratitud y recuerdos compartidos. Elena comprendió entonces la lección final de su viaje. Su redención no había consistido en ser perdonada por la sociedad que la había condenado. Había consistido en construir una vida tan plena y tan auténtica que las opiniones de ese mundo se convirtieron en un eco insignificante en el viento. Descubrió que el verdadero honor no reside en un apellido, en una reputación intachable o en la ausencia de escándalo. Reside en la valentía de levantarse después de caer, en la bondad de ofrecer un refugio a un alma perdida y en la fuerza de forjar una familia, no a partir de la sangre, sino del amor que se elige dar y recibir cada día. Y en la esperanza, contra todo pronóstico, ellos habían encontrado el suyo. La historia de Elena demuestra que hasta la noche más oscura puede dar paso a un nuevo amanecer. Para más historias y relatos que intrigarán tu mente, mira nuestro próximo vídeo aquí y únete a nuestra comunidad de amantes de las historias.